Un movimiento armónico simple puede ser representado de una manera muy clara a través de los diagramas vectoriales. Vamos a ver que no solamente es un asunto de la claridad en su representación, sino la facilidad que nos da de hacer operaciones como la adición o la superposición de movimientos armónicos simples con este método de los diagramas vectoriales. Si tenemos un movimiento armónico simple como el que tenemos acá, podemos interpretarlo de la siguiente manera. Imagínense un movimiento circular, un vector que está girando con una velocidad omega t. Ustedes ven que si hago seguimiento del punto rojo, ese punto rojo va a tener un movimiento armónico simple, de tal manera que puedo ver ese vector, lo puedo ver como el movimiento de un vector que tiene una magnitud S sub 0, una longitud S sub 0 y tiene una fase que es igual a la velocidad con que está girando omega sub 0 por el tiempo más la fase inicial de ese movimiento. Es decir, esto lo podemos ver de esta manera, ¿sí? Como lo estamos mostrando en la gráfica. La proyección de ese vector en cada momento de tiempo, pues nos está dando esta figura senoidal o esta función senoidal que es la que tenemos marcada en amarillo. Y a esto nosotros decimos, trate de ver estos movimientos armónicos simples como un fasor, un vector, un fasor que está girando con una fase que depende del tiempo, está girando en el espacio. Ahora bien, usemos esto para mirar la superposición de movimientos armónicos simples. Como podemos ver en la figura, si vamos a superponer dos movimientos armónicos en un momento determinado, si vamos a intentar detenerlo, ¿sí? No hemos sido capaces. Si estamos haciendo eso, vamos a sumar estos dos movimientos armónicos simples, pues la suma nos va a dar la suma algebraica S1 más S2 como funciones del tiempo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? La idea de hacerlo está en la figura. Tienes dos vectores, ya no uno, sino dos vectores. Uno estamos representando S sub 1 del t con este vector que está inicialmente a un ángulo Φ1, está con una longitud S sub 0,1 y el otro vector es S sub 0,2, ¿sí? Que tiene esa magnitud y un ángulo inicial Φ2. La suma de ellos la hacemos exactamente como nos enseñaron en mecánica, a sumar dos vectores que completamos el paralelogramo y unimos este extremo con este extremo y ahí tenemos la solución S sub 0. Es decir, que matemáticamente es muy fácil. Hacemos una suma por componentes y así hallamos la magnitud de ese resultado de la superposición y el ángulo de fase inicial lo sacamos también de la gráfica. Podemos calcular tangente de Φ sub 0 y sacar Φ como el tangente a la menos 1 de la relación que tiene la componente Y sobre la componente X. Y así obtenemos S sub t, la suma de estos dos, la superposición de los dos movimientos, como un movimiento que tiene una magnitud S sub 0, que la hemos obtenido aquí, seno de omega sub 0 t, más Φ sub 0, donde Φ sub 0 está dado por la fórmula que tenemos nosotros en este momento. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Podemos decir en conclusión que la superposición
de dos movimientos armónicos simples con igual frecuencia nos da otro movimiento armónico simple con una frecuencia igual y con una magnitud y una fase que están en dependencia de las fases y las magnitudes iniciales de ese movimiento, ¿sí? De las fases y las magnitudes iniciales de ese movimiento. Ahora, eso lo podemos llevar y extrapolarlo a un caso de 3 dimensiones o de 3 movimientos armónicos simples y podemos hacer lo mismo, estos fasores que están allí girando, que usted puede ver acá girando. Entonces, en un momento determinado, ¿sí? Tenemos, sí, estoy tratando a veces de hacerle como lograr detenerlo para que vean que el sistema de fasores es un sistema sencillo que le permite mirar la superposición de movimientos armónicos simples. En este caso estamos mirando el caso de igual frecuencia. Ahora, ¿qué pasa cuando la frecuencia es diferente? Ahora debemos entender un poco, a partir de este mismo estudio de los fasores, mirar lo que estaría pasando en este caso. En este caso, podríamos decir que la superposición de estos dos movimientos nos va a dar la suma, de nuevo, igual, de estos dos vectores, pero tienes que tener en cuenta que ahora las frecuencias son diferentes. En el sistema que está ligado, en el sistema inercial, ligado al fasor S01, el fasor S02 estaría girando, estoy suponiendo una velocidad omega 2 mayor a omega 1, estaría girando en contra de las manecillas del reloj y la suma de esos dos vectores, pues claro que va a comenzar de un valor donde va a ser la superposición de ellos en la misma dirección, que va a ser S01 más S02, ¿sí? Hasta cuando este vector esté en sentido contrario y va a ser el resultado de la diferencia entre ellos dos. Al mismo tiempo, todo el dibujo está girando con una frecuencia que en este caso he marcado como omega 1, pero que evidentemente, como vamos a mostrar ya, es un promedio de las dos frecuencias con que se está girando. Entonces, una vez que entendemos el sistema, decimos, bueno, ya vamos a mirar esto, entonces, ¿qué nos da? Consideremos el caso cuando S01 es igual a S02, tenemos S sub 0, esto no le quita la generalidad del problema, solamente nos da una facilidad de la explicación en este caso. Antes de seguir adelante, usted se pregunta qué pasó con las fases iniciales. Lo que pasa es que si las frecuencias son diferentes, omega 1 y omega 2 son diferentes, las fases iniciales pierden realmente un sentido desde el punto de vista que nos dé algo más para el conocimiento. Se pueden tener en cuenta, pero no van a jugar ningún papel en esta descripción que estamos haciendo nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar estas dos ecuaciones. Podemos factorizar S sub 0, nos da la suma de seno de omega 1t más seno de omega 2t. Y ahora lo que tenemos que hacer es usar una identidad trigonométrica, lo que es seno de alfa más seno de beta, y usando esta identidad trigonométrica podemos ejecutar esa suma y decir que eso nos va a dar 2S sub 0 por coseno de omega sub 0 mayúscula t por seno de omega t. Es decir, si miras acá que tienes seno de omega t, esto lo puedo escribir como una amplitud. Tenemos acá que depende del tiempo, un a de t y una función armónica. Es decir, en este caso,
la superposición de esos dos movimientos armónicos simples, por tener frecuencias diferentes, no nos da de nuevo un movimiento armónico simple, porque la amplitud está dependiendo del tiempo. ¿Qué nos va a dar? Entonces, omega, ¿qué es? Si has hecho esto, te das cuenta que omega es un medio de la suma de las frecuencias de cada uno de esos movimientos armónicos simples que estamos teniendo. Entonces, esto es una frecuencia promedio, y omega sub 0, que es la frecuencia con la cual la amplitud está cambiando, es igual a un medio de la diferencia que hay entre esas frecuencias. Así, A de t sería 2S sub 0 por coseno de omega sub 0t. Si omega 1 y omega 2 son muy parecidos, son muy cercanos, entonces esta función que nos está dando acá es una función lento cambiante, una función que va a cambiar lentamente. Permítame intentar cambiar el puntero, ¿sí? Para tener la pluma. ¿Sí? Esta función es una función lento cambiante como función del tiempo. Miremosla esto en las gráficas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la función s de t, es esta función, y la línea punteada nos está marcando que es a de t, es una función lento cambiante. Y como pueden ver, ya no tenemos más un movimiento armónico simple. Hemos obtenido pulsaciones. Llaman pulsaciones porque efectivamente, si miras en un osciloscopio, esto es lo que vas a tener, una especie de pulsos. La amplitud ha crecido, la amplitud decrece hasta llegar a 0 y así sucesivamente. Y eso nos está sucediendo porque nosotros supusimos que los dos movimientos armónicos simples tenían la misma amplitud S sub 0. Tenían la misma amplitud S sub 0. Ahora, si las amplitudes no son iguales, entonces vamos a tener un caso como el que mostramos ahora en esa figura, donde el movimiento resultante va a estar pulsando, sigue siendo pulsaciones, pero van a estar pulsando entre una amplitud que por módulo sería S1 menos S2, lo podemos escribir así, por módulo, ¿sí? Hasta un valor de S1 más S2, ¿sí? Por eso aquí abajo tenemos S1 menos S2 por módulo y menos S1 más S2. Entonces, la pulsación no sería tan profunda. Evidentemente, si S2, por ejemplo, es mucho más pequeño que S1, es prácticamente el movimiento tendería a ser un movimiento armónico simple, porque se vería muy poco esos cambios que estarían sucediendo en el espacio. Entonces, en todo esto tenemos que decir que hasta acá nosotros lo que hemos hecho algebraicamente, ustedes lo notan, es una suma, ¿sí? Una suma algebraica. Pero esto implica, esta suma algebraica que hemos hecho nosotros acá, implica que nosotros estamos suponiendo que la acción de los dos movimientos armónicos simples sobre ese mismo sistema hace que el sistema siga respondiendo de una manera lineal. Y a eso se le llama el principio de superposición. ¿Qué es el principio de superposición? El principio de superposición lo que dice es literalmente que la superposición de movimientos armónicos simples se puede hacer linealmente como la suma algebraica de esos movimientos armónicos que se están componiendo el resultado. Ahora miremos el tercer caso, y es el caso de los movimientos armónicos simples que se superponen de manera perpendicular. El dibujo nos muestra ya algo bastante interesante que nosotros conocíamos,
porque lo vimos de manera inversa, la descomposición de un movimiento circular uniforme como dos movimientos armónicos simples, uno horizontal y uno vertical. Pero esto mismo lo podemos generalizar mirando, por ejemplo, esta construcción que tenemos en este dibujo. Imagine ahora una masa sujeta de 4 resortes. Los resortes a manera horizontal tienen una constante elástica K1 y los resortes de manera vertical tienen una constante elástica K2. Entonces, en términos generales, no tenemos esta superposición, sino que tenemos nosotros la superposición de dos movimientos armónicos simples en términos generales con una frecuencia con frecuencias diferentes y magnitudes diferentes, con amplitud, una amplitud S01, S02, omega 01 y omega 02. Pero para mirar esto también vamos a hacer algo, vamos a mirar dentro de este caso dos subcasos. ¿Sí? En el primer caso vamos a considerar que las dos frecuencias son frecuencias iguales y simplemente las vamos a nombrar omega sub 0. Para mirar esto, entonces, lo que vamos a hacer es que cogemos esta ecuación y voy a pasar a dividir S01, eso es lo que hemos hecho, y vamos a coger esta función de seno de alfa más beta y la vamos a dividir usando una fórmula trigonométrica como seno de omega sub 0 t alfa por coseno de phi 1 beta más coseno de omega sub 0 t alfa por seno de phi sub 1 beta. Y voy a hacer lo mismo con la segunda ecuación. Entonces pasamos ese 0,2 acá y encontramos esta ecuación. Ahora nosotros vamos a trabajar con estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar y nuestro objetivo va a ser encontrar cuál es la trayectoria que van a tener esta partícula en este montaje experimental. ¿Qué tipo de trayectoria va a tener? Es decir, que vamos a intentar eliminar todo lo que tenga que ver con el tiempo para poder encontrar esa trayectoria. Entonces, multiplicando la primera ecuación por coseno de phi 2, multiplicamos esta ecuación por coseno de phi 2 y multiplicamos esta ecuación por coseno de phi 1 y restamos esta ecuación de esta, hacemos la diferencia. Si hacemos eso, encontramos lo siguiente. Vamos a tener S01 sobre S01 por coseno de phi 2, mire que fue lo que se multiplicó esto, menos S2 sobre S02 por coseno de phi 1 igual a coseno de omega sub 0 t por seno de phi 1 menos phi 2. Este es el resultado que vamos a tener nosotros ahí. Ahora, cojamos de nuevo las dos ecuaciones y en este caso vamos a multiplicar la primera por seno de phi 2, esta la multiplicamos por seno de phi 2 y esta ecuación la multiplicamos por seno de phi 1 y de nuevo vamos a restar de la primera, vamos a restar la segunda. Entonces vamos a obtener la ecuación que estamos mostrando y vamos a obtener las dos ecuaciones que obtuvimos. Las voy a colocar acá juntas, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a elevar al cuadrado estas ecuaciones, cada una de ellas, y vamos a sumar. Si elevas al cuadrado y sumas, pues mira que aquí tienes seno de phi 1 menos phi 2, pues lo vas a factorizar y evidentemente acá esta función que depende del tiempo va a desaparecer porque vas a tener la suma de los cuadrados, ¿sí? Aquí tienes el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si hago eso aquí mismo, entonces
vamos a obtener esta ecuación y el análisis y lo que sabemos de geometría analítica, hemos obtenido en términos generales la ecuación más general de una elipse. La ecuación más general de una elipse. ¿Sí? Esto es, si fuera esta parte igual a 1, tendrías una elipse centrada en el sistema cartesiano, pero esta es una elipse de lo más general. Y vamos a mostrar los posibles resultados, vamos a analizar lo que podemos tener de la superposición de estos dos movimientos armónicos. Entonces, para eso tenemos ya listas acá las gráficas. ¿Qué pasa si delta phi, que hemos llamado delta phi, a phi 2 menos phi 1, si delta phi es igual a 0, esto es 1 y lo que tienes acá es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Al otro lado lo tienes igual a 0. Entonces, una diferencia de cuadrados igual a 0, lo que te va a producir es una línea recta, es decir, esa bola pegada a los 4 resortes se va a mover de esta manera. Si delta phi es algo que está entre 0 y pi medios, entonces ahora entre 0 y pi medios, acuérdense que en pi medios esto sería un 1 y esto sería 0. Vamos a tener en ese caso, y hay que ser muy cuidadosos, va a tener un movimiento de esa partícula en esta dirección como se está marcando con las flechas y como intentamos mostrarlo con el recorrido del puntero, como el recorrido del puntero. Y así puedes seguir analizándolos. Si delta phi es exactamente igual a pi medios, este señor se volvió 0 y esto se volvió 1, tienes la ecuación de una elipse como dijimos al principio. Entonces tienes esta ecuación de esta elipse y mira lo que está sucediendo, y es que a medida que delta phi va creciendo, como que la elipse se va girando en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora ella entre menos pi medios, menor delta phi entre menos pi medios y phi, tiene ese sentido, y así puedes seguir mirando las figuras que se pueden estar dando. Para delta phi igual a pi, ahora tienes ese tipo de movimiento y pues todos los movimientos, las posibilidades que estás teniendo hasta llegar a 2pi, que sería el caso donde hemos comenzado, el caso igual a 0. Todas estas figuras, en términos generales, que nos han dado elipses, por supuesto que si ese 0, aquí, perdón, porque aquí hay un error, si ese 0, 1 y ese 0, 2 son iguales, los dos tienen la misma amplitud, pues estos no serán elipses, sino que serán circunferencias. Lo que obtendríamos nosotros serían circunferencias, pero lo más general son elipses. Y en términos generales a esto les llaman figuras de Lissajous. Figuras de Lissajous. Y para allá vamos a mirar, ese es nuestro último caso. Es el caso cuando la superposición se da entre movimientos armónicos simples con frecuencias diferentes. Entonces, el término más general es el término de figuras de Lissajous. Ustedes van a tener un experimento, una práctica de laboratorio para estudiar estas figuras, que cuando las dos frecuencias son iguales, pues tenemos en términos generales una elipse, m igual a 1, n igual a 1. Cuando m es igual a 1, uno de ellos es igual a 1, y aquí hay que decir cuál, x, el que estás teniendo por x es igual a 1, y n es igual a 2, entonces lo que tienes es que en tanto que en y dos veces está cambiando, en x no alcanza a cambiar, sino una sola vez. Y así sucesivamente se pueden ir teniendo las diferentes figuras de Lissajous. Hay que decir que, en definitiva, si la relación entre m y n es un número que se puede escribir como un número fraccionario,
esto siempre será una figura de Isarru. Quiere decir que la trayectoria, después de mucho rato, una figura como esta demora un rato en hacerse, después de mucho rato la trayectoria se repite. Sin embargo, si esa relación entre ellos lo que nos da finalmente es no nos da un número entero, sino un número racional, entonces esa trayectoria será una trayectoria abierta. Es decir, que pasará el tiempo y nunca regresará a lo mismo. Si le damos suficiente tiempo, uno podría decir que la figura terminaría siendo, y si fuera un chorro de tinta lo que está echando, terminaría todo negro, todo marcado con esa misma tinta.